Hola, mi nombre es Joaquín Sarrión Esteve y soy profesor titular de Derecho Constitucional en la UNED. Hoy vamos a hablar en esta videoexplicación, en esta pequeña videoclase, sobre el tratamiento y protección de datos en las actividades de investigación científica. Esta breve exposición, esta presentación en vídeo, se enmarca dentro de las actividades de la cátedra Jean Monnet, Gobernanza y Regulación en la Era Digital, financiada por la Unión Europea, así como en la cátedra Isaac sobre Derechos Individuales, Investigación Científica y Cooperación. Debemos decir que las opiniones que realizamos, por supuesto, son el ejercicio de nuestra libertad de investigación científica y libertad académica, nunca mejor dicho, y en ningún caso pueden ser imputables o se puede imputar responsabilidad alguna a la Unión Europea o a otras entidades que financien la actividad. Bueno, vamos a hablar del derecho fundamental a la investigación científica para interconectarlo, una vez analicemos qué concepto de investigación científica necesitamos manejar, con la investigación científica con datos y después analizar cómo se aplica la protección de datos en concreto en la investigación científica y cuáles son los desafíos que se plantean y por último el gran problema y que es uno de los desafíos, vamos a atender especialmente a la reutilización de los datos en la investigación científica, que ahora veremos que la reutilización o uso secundario de los datos se refiere a usar los datos para una finalidad distinta para la que se obtuvieron inicialmente, y eso plantea desafíos importantes. Bien, en primer lugar, ¿qué es el derecho fundamental a la investigación científica? Cuando hablamos de la libertad de investigación científica, hablamos de una libertad que concretiza la libertad en su sentido más amplio, el derecho a ser libres y por tanto actuar en libertad frente a limitaciones o prohibiciones de nuestra actividad. Y se concreta esa libertad en concreto en el ámbito de la investigación. Esta libertad la podemos ubicar, la podemos encontrar de forma implícita en el artículo 21b de la Constitución española cuando habla de la libertad de producción científica, artística y técnica. Es verdad que tiene vinculación también con la libertad de cátedra o la libertad de desarrollar la docencia de una forma autónoma, pero la libertad de investigación científica junto a la libertad de cátedra formarían juntas o integrarían un concepto más amplio que sería el de libertad académica o la libertad del personal docente e investigador, que podríamos concretar o diferenciar dentro de la libertad de cátedra y la libertad de investigación científica. Es verdad que en ocasiones se utilizan de forma equivalente y se integran tanto la libertad de cátedra como la libertad de investigación científica. Debemos decir también que a nivel de derecho interno comparado podemos encontrar la libertad de investigación científica en otras constituciones, con otras formulaciones, y que lo encontramos también a nivel de derecho internacional y a nivel de derecho de la Unión Europea. A nivel de derecho de la Unión Europea, por ejemplo, lo encontramos en el artículo 16.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, así como en la Carta de Derechos Fundamentales en el artículo 13. Y a nivel internacional, sin ir más lejos, en el artículo 19 de la Declaración de Derechos Humanos de 1948. Es importante señalar que hay dos dimensiones dentro de la libertad de investigación científica, como en casi todos o en gran parte de los derechos y libertades, y son la dimensión subjetiva del titular del derecho, es decir, precisar quién tiene o quién es titular de la libertad de investigación científica, y en segundo lugar la dimensión objetiva del derecho, que es donde se desarrolla. En concreto, para la libertad de investigación científica es muy importante la dimensión objetiva porque la investigación no la desarrolla normalmente una persona en su casa, sino que normalmente la investigación se desarrolla en el ámbito de universidades, de institutos de investigación, de centros de investigación científica o de otras estructuras científicas asimilables. De tal manera que esas estructuras también van a gozar de cierta autonomía, evidentemente, y va a haber una relación con la persona que ejerce la investigación, normalmente una relación de carácter funcionarial o una relación laboral y una relación o una vinculación, por tanto, de dependencia. Esto va a implicar muchos derechos y obligaciones que son parte, lógicamente, de todo el régimen jurídico de la investigación científica, de la libertad de investigación científica. Además de esto, que son cuestiones interesantes que se analizarán en su momento, deberíamos tener en consideración el propio concepto de investigación científica, es decir, ¿qué es investigación científica? Claro, investigar es analizar algo.
aproximarse a algo, estudiar algo. Pero científico es aplicar los métodos científicos, aplicar los métodos de la ciencia. El considerando 159 del Reglamento General de Protección de Datos, que es el que contempla como base jurídica de tratamiento de los datos, que exceptúa la prohibición de los datos de categorías especiales, habla de investigación científica. Y el considerando dice: debemos entender la investigación científica de una forma amplia, de una forma, por tanto, flexible. Es decir, que debemos entender como tal lo que comúnmente entendemos por tal, vinculado a un proyecto de investigación, sea o no financiado por entidades públicas. Se trata de un proyecto de investigación desarrollado o no en el ámbito público, porque puede haber proyectos de investigación que se desarrollan en entidades privadas sin ánimo de lucro o con ánimo de lucro. El proyecto de investigación puede o no tener ánimo de lucro y, por tanto, desarrollado por una persona, por un grupo de personas, por equipos disciplinares, por equipos multidisciplinares. Por tanto, no hace falta, tenemos que tener un concepto amplio. El problema es que tenemos que precisar qué es la investigación científica a los efectos, por ejemplo, del Reglamento General de Protección de Datos. Cualquier proyecto de investigación científica legitima el tratamiento de datos de carácter personal vinculados a datos especiales, a la religión, a la raza, al origen étnico, a el sexo de las personas, a sus ideas ideológicas, a sus datos de salud, los datos genéticos, los datos biométricos. Cualquier proyecto de investigación, o vamos a exigir que el proyecto de investigación cumpla unos requisitos, vamos a exigir que se desarrolle en el ámbito vinculado a un centro de investigación, sea público o privado, vamos a exigir unos procedimientos para desarrollar la investigación científica. Bueno, realmente deberíamos delimitar eso porque no está aún delimitado del todo. Además del desafío de concretar de qué hablamos cuando decimos investigación científica como base jurídica que legitima el tratamiento de datos, el uso de datos para investigación, uno de los grandes desafíos, evidentemente, vinculado a los datos, es el uso del Big Data, de grandes cantidades de datos. El uso secundario de datos, que ahora lo analizaremos para fines distintos para los que se obtuvieron inicialmente. La libre circulación de datos, imaginemos en investigaciones transnacionales, para realizar grandes investigaciones científicas, sea en el ámbito de la salud o en otros ámbitos, se necesita la colaboración de equipos que pueden estar residenciados en hospitales de diferentes Estados miembros, en centros de investigación y universidades de distintos Estados miembros, pero para cualquier proyecto grande realmente, ¿no? Y para eso se necesita que circulen libremente los datos de unos centros a otros. Pero si no hay libre circulación de datos, es muy difícil poder desarrollar proyectos de investigación multidisciplinares y transnacionales, muy difícil, ¿no? Y por tanto conseguir investigaciones científicas efectivas. Luego, el problema de los plazos de conservación. Esto para la investigación científica es muy importante. Es verdad que desde el punto de vista de la protección de datos de carácter personal, el sujeto titular de los datos, el interesado, tiene derecho a limitar el plazo de conservación de los datos y a que los datos no se utilicen más allá del plazo que sea necesario. Pero para una investigación científica puede ser que ese plazo sea bastante amplio, puede ser que ese plazo requiera revisiones del proyecto. No se trata simplemente de que el proyecto se termine, sino que luego hay que revisar los resultados e incluso para publicar se exige que haya cierta trazabilidad y que se pueda repetir la investigación científica. Por tanto, vamos a tener, al menos que los datos anonimizados puedan estar conservados con garantías en ciertos repositorios, ¿no? Con lo cual se plantean muchos aquí desafíos jurídicos de carácter relevante. La propia transferencia supranacional, que está muy vinculada a la libre circulación, y la estrategia europea de datos, ¿no? En la medida en que la Unión Europea se ha dado cuenta de la importancia de los datos, algunos dicen que es el petróleo del siglo XXI, de una sociedad orientada y dirigida por los datos, una data-driven society, está promoviendo estrategias para consolidar, construir, desarrollar espacios europeos de datos, o incluso un espacio europeo de datos. Lo que pasa es que ahora lo está haciendo a través de sectores, por ejemplo, el emergente espacio europeo de datos sanitarios. Pero también va a desarrollar otros espacios europeos de datos y tiene una estrategia de gobierno de datos muy identificada, donde vemos esa evolución para garantizar que efectivamente los datos se pueden usar pues para lograr resultados efectivos sin menosprecio de la protección de los derechos del interesado. Y hacer, según la Estrategia Europea de Datos de la Unión Europea, un modelo de referencia de una sociedad empoderada de datos. Una sociedad donde hay libre circulación de datos y a la vez el sujeto está empoderado. ¿Por qué? Porque va a tener derecho en gran medida a controlar
y a saber qué se está haciendo con sus datos. En el Reglamento General de Protección de Datos podemos encontrar diversas bases jurídicas para el tratamiento de datos que sirvan para su uso para la investigación, ¿no? Por un lado, el consentimiento del interesado. Podría ser que el interesado consintiera y cediera sus datos para investigación científica, por ejemplo, cuando cedemos nuestros datos para pues un ensayo clínico, o nuestros datos son tomados para una asistencia sanitaria y aparte les cedemos la información y los datos para que los utilicen también para investigación. Pero tenemos que tener en cuenta que, aunque el principio del consentimiento del interesado es suficiente, el Reglamento General de Protección de Datos, en su desarrollo en España, establece que el consentimiento del interesado no es suficiente para el tratamiento de datos como única base jurídica de tratamiento para el tratamiento de datos biométricos, genéticos y de salud. Hace falta otra base jurídica. Pero la propia finalidad de investigación es en sí misma una base jurídica. Está en la letra J del artículo 9.2. Por tanto, además del consentimiento del interesado, hay una base jurídica específica que es la investigación científica. Por tanto, cabe que la investigación científica legitime por sí sola el tratamiento de datos con fines de investigación científica. Lo que pasa es que el 9.2, letra J, lo vincula al artículo 89.1, lo que exige la pseudoanonimización de los datos, lo cual, en algunos casos o en algunos proyectos de investigación que requieran mantener vinculado la identificación de la persona, pueden no ser suficiente, con lo cual se requeriría en ese caso siempre el consentimiento del interesado. En España sumaríamos la base jurídica del 9.2J con la del consentimiento. Uno de los grandes desafíos, sin duda, que se plantea para fundamentalmente el uso de datos con investigación científica es el tema de la reutilización o uso de secundario de datos con fines de investigación científica. Bueno, el planteamiento es, vale, los datos fueron cedidos para un proyecto de investigación en concreto. ¿Cabe utilizarlos para otro proyecto de investigación diferente? Bueno, cabría a través del propio consentimiento, siempre que el consentimiento se hubiera dado de forma amplia o flexible, porque cabe, es decir, que hubiéramos puesto en la hoja de consentimiento informado que se consiente para utilizar estos datos en el proyecto X y en otros proyectos semejantes o en el ámbito de los proyectos de investigación de esta línea en el marco del grupo de investigación. Este consentimiento más amplio o flexible permitiría la reutilización de los datos. Si el consentimiento inicial era cerrado y únicamente referido a un proyecto de investigación, se plantean dudas jurídicas legítimas sobre si es posible la reutilización de datos para otros proyectos de investigación, aunque sean muy similares. Lo más razonable sería obtener un segundo consentimiento o bien utilizar otra base jurídica de legitimación. Hay que tener en cuenta que la propia investigación es ya una base jurídica, como hemos comentado, con lo cual en realidad no necesitaríamos otro consentimiento, porque la propia investigación científica es una base jurídica para el tratamiento de datos con fines de investigación científica. Recordemos que es una base jurídica de acuerdo al artículo 9.2 letra J y además el 5.1b del Reglamento General de Protección de Datos establece que en todo caso será compatible con los fines del tratamiento inicial su uso con fines de investigación científica. Esta declaración de compatibilidad ex lege ha hecho que algunos autores digan que en realidad el consentimiento adicional nunca sería necesario y que siempre va a ser compatible el uso secundario de los datos con fines de investigación científica, aunque el uso inicial fuera para un proyecto de investigación muy diferente, ¿no? Hay discusión doctrinal aquí, porque recordemos que los Estados miembros pueden establecer limitaciones y que en nuestro caso, en España, se ha establecido una limitación respecto al consentimiento porque no puede suponer una base jurídica suficiente, única, para el tratamiento de datos de salud, de genéticos o biométricos al menos. Hay quien plantea si es posible o no limitar el uso secundario de los datos con fines de investigación científica. Hay autores que opinan que sí, hay autores que opinan que yo me inclino por la opinión de considerar que no cabe la limitación en derecho interno de esa finalidad tal y como se contempla en el derecho europeo. Pero es verdad que el 9 es amplio, el 9.4 permite limitaciones nacionales. Son esas limitaciones compatibles con el derecho a la Unión. En el control de esa compatibilidad material de la limitación, si es que hubiera, habría que
habría que verla. Como conclusiones, podemos decir que la inversión científica plantea grandes desafíos y retos jurídicos. Por un lado, los desafíos están vinculados al propio concepto de inversión científica, al uso de grandes datos, de grandes cantidades de datos, es decir, al uso de Big Data. La inversión científica europea requiere de una normativa homogénea, que hoy en día no tenemos, porque el Reglamento General de Protección de Datos precisamente permite una gran fragmentación a través de la posibilidad de que los Estados miembros limiten o establezcan requisitos adicionales para la inversión científica y en general para el tratamiento de datos, y se debe buscar por tanto un marco jurídico adecuado, homogéneo en la Unión Europea, que permita una investigación efectiva, que consolide y permita una mejor y más eficiente investigación científica con datos, garantizando que Europa se convierta en ese modelo, en ese modelo de espacio europeo de datos adecuado, sin olvidar que las personas deben estar en el centro, tanto para proteger los datos como para conseguir una inversión científica que beneficie el bienestar de las personas a largo plazo. Muchas gracias por la atención.